He querido titular el mensaje de hoy: activa tu fe. Vuelva con el hermano que tiene allí a su izquierda, a su derecha, y dígale: activa tu fe. Mire, la fe es un elemento sobrenatural que Dios ha puesto en el interior de cada ser humano. Déjeme, se lo voy a repetir. La fe es un elemento sobrenatural que Dios ha puesto en el interior de cada ser humano. No hay ni siquiera un solo individuo en este planeta que no tenga ese elemento poderoso que Dios ha puesto allí en el interior de cada uno. Y este día me propongo que conozcamos juntos tres asuntos muy importantes y relevantes acerca de la fe. El primer asunto que vamos a mirar ahora es qué es en realidad la fe. ¿Qué es la fe? Y el segundo asunto que vamos a mirar son los diferentes tipos de fe que hay en las personas, en los creyentes y aún en los no creyentes. Y tercero, vamos a mirar para qué Dios nos ha dado la fe. O sea, en base a estos tres asuntos yo quiero que me preste su atención usted, porque este día creo con todo mi corazón que Dios nos preparará para lo grande que Él quiere hacer en nosotros en este lugar. Y en primer lugar vamos a mirar qué es la fe. Todos conocemos Hebreos 11:1, que dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nos quedamos ahí como ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es en realidad la fe? Y yo noté algo aquí que creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo puso en mi espíritu para ustedes. La fe es la habilidad sobrenatural que Dios nos ha dado para alcanzar tres objetivos. Mírenme acá, por favor. Tres objetivos. La fe es la habilidad sobrenatural que Dios ha puesto o nos ha dado a cada uno para alcanzar tres objetivos. Objetivo número uno es comunicarnos con Él, comunicarnos con Dios. Si no tenemos fe, jamás vamos a poder comunicarnos con Dios. No hay otra manera de poder hablar con Dios sino a través de la fe. Por eso Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y dice la segunda parte: porque es necesario, diga conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que Él existe. Número dos, crea que Él es galardonador o que premia a todos los que se acercan y confían en Él. Y el asunto o el objetivo número dos para el cual Dios nos ha dado la fe es para hacer todo lo que Él nos manda. Oiga esto, por favor. Primero, Dios nos da la fe para que podamos acercarnos a Él. Sin fe no vamos a poder acercarnos a Él. Cuando el hombre pierde la fe es cuando quiere acercarse a Dios a través de otros medios, a través de imágenes, a través de símbolos, a través de asuntos que puede tocar y palpar, porque no tiene fe. Pero la fe se nos ha sido dada para acercarnos a Dios de una manera efectiva. Y número dos, la fe se nos ha sido dada para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, o lo que Él nos manda hacer. Si Dios nos ha pedido algo, si Dios le ha pedido algo a usted hacer, de seguro que usted va a necesitar la fe para hacerlo. No puede hacer lo que Dios le ha mandado a menos que sea por fe. Ahí es donde quiero que me preste su atención y entendamos bien de cerca este principio. Porque de repente nosotros decimos: bueno, Dios me ha mandado a hacer algo, pero estamos esperando que Él te dé los recursos, que Él te dé las fuerzas, que Él te dé las habilidades, que te dé todo. Y cuando ya tienes todo bien preparado, dice: ahora sí es punto de empezar. Ese no es Dios. Puede ser su buena intención, puede ser su buen deseo de hacer cosas, pero no es Dios. Déjeme le explico. Si usted mira por toda la Biblia, todos los hombres de Dios de la Biblia, cuando Dios les pidió hacer algo, era algo que estaba fuera de su alcance. No tenían los recursos, no tenían la habilidad,
Es más, nunca se había hecho semejante cosa. Me va siguiendo todavía acá. Hace unos años hicimos un evento a nivel ciudad en esta ciudad, y era un evento que estaba más allá de nuestra fuerza, de nuestros recursos. O sea, lógicamente era una locura, pero por la fe lo emprendimos, lo hicimos. Y hubieron algunos desajustes en las finanzas al final. Y alguien dijo, un hombre dijo, puntualmente dijo: es una falta de integridad que nos pongamos a hacer eventos si no tenemos recursos. De ahora en adelante, cuando hagamos un evento, tenemos que estar seguros que tenemos los recursos para hacerlos. Se oye prudente, se oye amable, se oye hasta espiritual, pero eso no es de Dios. Si usted y yo quisiéramos tener todos los recursos para hacer lo que queremos hacer, nunca vamos a hacer nada. Gracias por su entusiasmo. Yo no sé si usted necesita fe para hacer cosas imposibles. Yo sí. Todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos, lo que hemos mirado, no lo hemos logrado con recursos humanos, no lo hemos logrado con habilidades humanas, lo hemos logrado por la fe. Y aquí es donde la iglesia está tropezando. Y la iglesia se ha acomodado en cuatro paredes y no está queriendo hacer nada porque está esperando tener los recursos. Le tengo una buena noticia: no va a hacer nada, porque nunca va a tener los recursos. Como hombres, como humanos, no tenemos la capacidad ni la habilidad para hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. ¿Te imaginas cuando Dios le pidió a Moisés y le dijo: levanta la vara y toca las aguas del Mar Rojo para que se abran? ¿Te imaginas si Moisés hubiera dicho: Señor, pero esto nunca lo he hecho, no tengo los recursos, no tengo la habilidad, no fui a la universidad para ver cómo que se hace esto? ¿Lo hubiera hecho, sí o no? No lo hubiera hecho. Entonces Moisés simplemente creyó que Dios lo estaba llamando. Él no pensó si esto era lógico o no era lógico, si era funcional o no era funcional. Él dijo: si Dios me ha hablado, si Dios lo dijo y yo le creo, lo voy a hacer. Él levanta la vara enfrente del Mar Rojo y el mar se abre en dos. Ese es Dios. Cuando Dios le dice a Gedeón, es que él está asustado allí, metido en un lagar. El lagar es para machacar uvas, ¿verdad? No para sacudir el trigo, pero ahí está escondido en un lagar. Y el Señor le dijo: ve con esa fuerza que tienes y vas a liberar a Israel de los amalecitas. Y cuando Gedeón escucha que le dice varón esforzado y valiente, aquel vuelve para todos lados a ver con quién está hablando. No, es contigo. Entonces usted puede mirar por toda la Biblia. Lo que Dios pidió hacer tiene que hacerse por fe, no por medios humanos, no por recursos humanos, no por capacidades humanas. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces Dios nos ha dado la fe, número uno, para acercarnos a Él. Número dos, para hacer todo lo que Él nos está mandando hacer. Número tres, para vivir en victoria continua. Cuando no tenemos la fe depositada en Dios, nosotros vivimos en victorias temporales, ¿verdad? Hoy queremos tocar el cielo, ir a las naciones y predicar el evangelio a todo el mundo. Mañana ya no queremos ni venir a la iglesia. Uno, sí. ¿Se escucha bien para allá? Dios nos dio la fe para vivir en victoria continua. Déjeme, le explico eso. Vivir en victoria no quiere decir que no vas a tener problemas. No quiere decir que no vas a tener dificultades. Vivir en victoria no quiere decir que no vas a carecer de algunas cosas en esta tierra. Vivir en victoria es que pese a lo que esté a tu alrededor, pese al diagnóstico, pese a la mala noticia, pese a la amenaza, tú siempre vas a tener tu esperanza y tu fe puesta en Dios, porque Él nunca te va a fallar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay mucho pueblo de Dios, cristianos, que se deprimen cuando está pasando un problema difícil y dicen: Dios se olvidó de mí, Dios ya no me está escuchando, a Dios ya no le importo, porque ellos han entendido mal el asunto de la fe. Dios no nos dio la fe para no tener problemas. Es más, Él nos garantizó los problemas. Jesús dijo: en el mundo
van a tener aflicciones. Qué nueva, ¿verdad? Entonces, no tenemos que pensar que las aflicciones vienen a robarnos el gozo, la paz, la alegría. Le digo algo. Las veces que he sentido la gracia de Dios bien cerca, el abrazo de Dios bien cerca, han sido las veces que he estado tirado en el piso, donde tal vez todo estaba perdido, cuando ya no había esperanza. Allí la mano de Dios ha llegado para levantarme, para abrazarme y para decirme: mi hijo, no estás solo, yo estoy contigo. Y una vez me he vuelto a levantar, y por eso le vengo a decir en esta mañana: Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere usarte a ti para grandes cosas en este tiempo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Pero la segunda parte es poderosa. Dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? La fe. ¿Estamos aquí todavía? ¿Me va siguiendo usted? Acuérdese que estamos hablando: activa tu fe. Cuando usted salga por esa puerta este día, usted va a ir con su fe, porque déjeme le digo algo antes de avanzar: usted tiene la fe suficiente para ver el milagro que necesita. Usted tiene la fe suficiente para hacer todo lo que Dios le está pidiendo que haga. Lo que pasa es que necesitamos activar esa fe que ya está dentro de nosotros. En una ocasión los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dijo, entre otras cosas: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le pueden decir a ese monte: quítate allí, pájate allá, y te obedecería. Se lo voy a decir en español mexicano. Le dijo el Señor: ustedes no necesitan fe. Ustedes ya tienen la fe suficiente. Lo que necesitan es usar la fe que tienen y decirle a ese monte: quítate allí, pásate para allá, y obedecería. ¿Verdad que no les dio más fe? Cualquiera hubiera pensado que el Señor va y agarra una botella de aceite, los unge, le pone la mano y le dijo: recibe más fe. No, no hizo eso. Les dijo: ustedes ya tienen la fe. Es lo que le estaba diciendo. Y a mí me llama la atención que cuando le pidieron fe los discípulos al Señor, fue para perdonar. Ese es otro mensaje, pero ahí se lo dejo. No le pidieron fe para caminar sobre las aguas, no le pidieron fe para sanar enfermos, no le pidieron fe para levantar muertos, le pidieron fe para perdonar. Porque Jesús está hablando del perdón. Les está hablando: si tu hermano peca 7 veces contra ti, tienes que perdonarlo. Y dijeron ellos: oh my God, esto nomás tiene que ser de parte de Dios. Señor, aumentanos la fe. No le pidieron fe cuando levantó a Lázaro de la tumba, no, le pidieron fe para perdonar. Pero ese es otro mensaje. Dice Romanos 1:17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y oiga la última parte, dice: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? Por la fe. Por eso el escritor a los Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Me propongo este día, al salir de este lugar, que todos vayamos con una idea clara si realmente estamos agradando a Dios o no lo estamos agradando. Sin fe, dice que no podemos agradar a Dios. Y hoy vamos a mirar algunos asuntos bastante relevantes de la fe, que nos van a ubicar a usted y a mí en el lugar donde realmente Dios quiere que estemos para hacer su obra en este tiempo. Las Sagradas Escrituras registran por lo menos 4 tipos de fe. 4 tipos de fe a saber. El primero es la fe natural, así le vamos a llamar, ¿verdad? La fe natural. El segundo es la fe salvadora. El tercero es la fe como fruto. Y el cuarto es el don de fe. Vamos a estar hablando de esto en los próximos minutos. Présteme su mayor atención, por favor, porque aquí es donde está lo medular de la vida cristiana. La fe natural. ¿Qué es la fe natural? Este tipo de fe lo tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene este tipo de fe, la fe natural. Los ateos tienen esta fe. Todos los ateos tienen esta fe natural. Si usted mira, hay grandes ateos que son empresarios, tienen su gran negocio, tienen su gran trabajo. Ellos tienen la fe natural.
Muchos ateos tienen empresas enormes, gente preparada, o sea, gente que pudo avanzar en la vida porque ellos tuvieron fe natural en que ese negocio le iba a funcionar. Ellos no creen en Dios, pero tienen la fe natural. ¿Me estoy explicando? La fe natural la podemos poner en cualquier cosa. La fe natural la podemos poner en una buena familia, la podemos poner en un buen trabajo, la podemos poner en un empleo, la podemos poner en nuestros títulos, en nuestras habilidades, la podemos poner en cualquier cosa. La fe natural se puede poner allí. Entonces, la fe natural es buena porque nos ayuda a creer en algo, pero cuando vamos a hablar de asuntos espirituales y eternos, no sirve de nada porque no los puede conectar con Dios. ¿Estamos bien? Entonces, dice Santiago, Santiago 2:19, porque la fe natural la tienen hasta los demonios. Sí, la tienen hasta los demonios. Dice Santiago 2:19, tú crees en Dios o tú crees que Dios es uno, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Mire, la fe natural la tienen los demonios. Y esos ingratos tienen una fe para el mal, ¿verdad? Esa fe no los ayuda a ellos para dejar de ser demonios. O sea, la fe natural, cuando se trata de Dios, cuando se trata de los asuntos espirituales, no sirve de nada. Por eso que de repente un creyente puede batallar, puede tropezar, pensando que tiene fe, pero como no es la fe que nos conecta con Dios, sino que es la fe natural, no sirve de nada. Es como cuando alguien tiene un diagnóstico mortal y dice: yo tengo fe que el Señor me va a sanar, porque ya me dijo el especialista que esa medicina que me está dando es buenísima y que es lo último en la medicina y que ha sanado a muchos. ¿Qué fe es esa? Fe natural. Yo tengo fe que este año va a ser mejor porque ya me dijeron que va a haber un aumento en el trabajo, nos van a dar más dinero y también me he capacitado mejor, me acabo de graduar de X y yo sé que las cosas van a estar mejor. ¿Qué fe es esa? La fe natural. Es fe que la podemos poner en cualquier cosa, en lo que miramos, en lo que palpamos. Este tipo de fe se pone en cualquier lado, en cualquier cosa. Te va a ver la religión, ellos tienen su fe en diferentes cosas, pero no en Dios. Pero ahora vamos al segundo tipo de fe que la Biblia registra, y es la fe salvadora. Esta fe Dios se la ha dado a cada ser humano para que pueda aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. La fe salvadora. O sea, si una persona no activa la fe salvadora, puede estar en la iglesia pero no es salva. Aquí como que ya entramos a la parte difícil, ¿verdad? Cuando un creyente no ha activado o no ha hecho uso de la fe salvadora, porque la fe salvadora es la que nos permite creer que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido lavados por la sangre de Jesús y que tenemos garantizada la vida eterna con Él. Si yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuántos sienten que son salvos? A ver esas manos arriba. ¿Cuántos sienten que son salvos? Ya ve que le dije. La fe no es un sentimiento. La fe es una convicción, es una fe. Hay veces que usted no va a sentir que es salvo, ni más. A veces no va a sentir que es creyente. Ahora, ¿por qué somos salvos? Por la fe. Es por la fe que creímos que nuestros pecados fueron perdonados, que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador personal, mi vida cambió radicalmente. No importa lo que tenga que pasar de allí en adelante, mi salvación está asegurada, no porque sea buena persona, no porque sea buena onda, sino por lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros. Esa es la fe salvadora. Es a través de esta fe que el ser humano puede recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Cuando un individuo no se decide
a recibir a Jesucristo, no es porque le falte conocimiento, no es porque le falten ganas, no es porque no lo necesite, simplemente porque esta fe está adormecida en el corazón de las personas. Entonces necesitamos orar al Señor: Señor, ayúdalo a que despierte la fe salvadora, para que Él pueda poner su fe total en Cristo y lo reciba como Señor y Salvador personal. Lo que le voy a decir es brutalmente fuerte, pero tengo que decirlo. Hay iglesias que se han llenado de gente que ni siquiera saben lo que es la salvación. Ni siquiera saben o tienen la seguridad de que el Señor los ha perdonado sus pecados. Acaban de hacer una encuesta, y en esa encuesta encuestaron a 1000 personas que estaban, ya tenían menos de 3 meses en la iglesia. Hicieron la encuesta para preguntarles a ellos qué opinaban ellos acerca de la salvación, del perdón de pecados y de la seguridad de vida eterna. Y cuando le preguntaron: ¿tú estás seguro que vas para el cielo?, el 78% dijo: no sabemos. Lo vamos a mirar allá. Ellos no eran salvos. Porque cuando usted tiene la seguridad de la salvación, usted no tiene que titubear. Usted tiene que decir: sí, soy salvo por la sangre de Jesús. ¿Metiste la pata? Sí. Le he metido varias veces. Pero no soy salvo porque sea impecable o intachable. Soy salvo porque Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces la fe salvadora nos asegura nuestra salvación, nuestra vida eterna con Él. Hay una figura en el Antiguo Testamento, en el libro de Números capítulo 21 y el versículo 9. Déjenme lo pongo en contexto para entender el pasaje que vamos a leer. Israel se había rebelado en contra de Dios y había hecho cada cosa, y Dios se enojó con el pueblo porque siempre andaban murmurando, quejándose y hablando mal de Dios y de Moisés. Entonces Dios, enojado con Israel, dice la Biblia literalmente en el libro de Números, que Dios les envió serpientes venenosas a los israelitas. Y los israelitas empezaron a ser mordidos por estas serpientes. Y no eran serpientes comunes. Si usted lo estudia a profundidad, no eran serpientes comunes como las que conocemos. Eran seres ardientes, eran serpientes ardientes como de fuego, y mordían a los israelitas y morían. Y ya había habido una gran mortandad. Y los israelitas vienen con Moisés y le dijeron: Moisés, clámale a Dios por favor que nos aleje esta serpiente, porque nos están mordiendo y ya nos estamos muriendo todos. Ahora Moisés viene y le pide a Dios por el pueblo, intercede por el pueblo, y Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce en una asta, así como de bandera, levántala, y todo aquel que mire la serpiente será salvo. Y dice Número 21:9: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, así como de bandera, y cuando alguno era mordido por la serpiente, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y como el diablo es especialista en torcer estos asuntos, el diablo le ha torcido este pasaje. Y usted va a mirar ahora que los idólatras que adoran ídolos y todo ese tipo de cosas, ellos se esconden en este pasaje y dicen: sí, pero es que Moisés levantó una serpiente en el desierto y los que miraban la serpiente eran salvos. Porque ellos desconocen el contexto y lo que realmente este pasaje nos está enseñando. O sea, los israelitas no fueron salvos de la muerte, o déjenme lo digo de esta manera: no fue la serpiente de bronce la que salvó a los israelitas de morir por las mordidas de las serpientes. No fue la serpiente de bronce, fue la fe que ellos pusieron en lo que Dios había dicho. Dios dijo: cualquiera que mire la serpiente de bronce vivirá. Entonces ellos pusieron fe en esa palabra que Dios había dicho y miraban la serpiente y vivían. Nadie se moría más de esa mordida. Más tarde David en el Salmo 34:5 nos aclara esta verdad, y David dice: los que miraron a él. ¿A quién? A Jesús. Los que miraron a él, porque también aquí miramos que en el Nuevo Testamento dice la Biblia: y como Moisés, Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así el Hijo del Hombre será levantado. O sea, esta era una tipología de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora David, que este es un salmo mesiánico, David dice, Salmo 34:5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hermanos, Jesucristo declaró enfáticamente que si el pecador no usa la fe salvadora, jamás podrá ser salvo. Présteme su atención aquí, porque esto que le estoy declarando es fuerte. Si el pecador no usa la fe salvadora, jamás podrá ser salvo. Puede ser una persona muy amable, una persona muy educada, una persona muy servicial, una persona muy dadivosa, pero si no está usando la fe salvadora, no podrá ser salvo. Usted se va a encontrar con mucha gente en este tiempo que cuando usted le dice, ¿te gustaría recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y dice, no, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo le hago bien a toda la gente, amo a mi suegra, hasta besos le doy, ¿verdad? Y yo no creo que tenga necesidad de arrepentirme de mis pecados, porque ellos piensan que por ser una persona buena, ellos van a poder tener el perdón de pecados. Si Jesús lo dijo claramente, Marcos 16:16 dice, el que crea, esa palabra crea está hablando de la fe salvadora, el que crea y se bautice será salvo, mas el que no cree, ¿qué dijo que va a ser? Será condenado. Puede ser la persona más amable del mundo, más fiel del mundo, puede ser una Madre Teresa, pero si no acepta a Cristo como Señor y Salvador personal de su alma, con esta fe salvadora no podrá garantizar su vida eterna. ¿Estoy siendo claro? O sea, aquí es donde de repente nosotros podemos confundir los términos. Y el segundo tipo de fe que registra la Biblia es la fe como fruto. Y aquí es donde quiero entretenerme un poquito más, porque es donde quiero hacer hincapié, porque es la fe que nos va a permitir a usted y a mí alcanzar y ser todo lo que Dios ha dicho que vamos a alcanzar. La fe como fruto. Este tipo de fe es dado a los creyentes nacidos de nuevo. Se lo voy a repetir. La fe como fruto es dada a los creyentes nacidos de nuevo. Esta no es dada a todo el mundo. Esta fe es dada a los creyentes nacidos de nuevo. Entonces, hasta aquí, el gran reto es, necesito nacer de nuevo para poder tener acceso y derecho a usar la fe como fruto. Este es uno de los 9, es uno de los 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, fe ya no está hablando de la fe natural, ya no está hablando de la fe salvadora, está hablando de la fe como fruto. Y este tipo de fe es progresivo, lo que significa que se puede desarrollar, puede crecer. Esta fe como fruto se puede desarrollar a niveles muy altos hasta donde el creyente quiere desarrollarlo. Aquí es donde miramos que no todos podemos estar, sí podemos estar, pero no todos estamos en el mismo nivel. Tú miras a uno que avanza más que otro, tú miras a uno que le resulta más que otro. No es que Dios haga excepción de personas, sino que unos desarrollan más la fe como fruto y otros lo desarrollan menos. Y lo más triste es que hay muchos creyentes que no desarrollan la fe como fruto. Ellos se conformaron con la fe salvadora. Ya soy salvo, ya mis pecados fueron perdonados, estoy seguro que me voy a vivir con él la vida eterna. Esa es la fe salvadora todavía. Pero ahora la fe como fruto necesita ser desarrollada, porque es aquí donde Dios quiere manifestar su gloria a través de usted, de todos. La fe salvadora no nos sirve para esto.
La fe salvadora nos sirvió para ser salvos nomás, para recibir a Cristo y garantizar nuestra vida eterna con Él. Pero para desarrollar nuestra vida, nuestra actividad y la gran comisión que Dios nos ha encargado en esta tierra, necesitamos la fe como fruto. Y aquí es donde yo quiero atrapar su atención, porque esta fe, hermanos, es en donde usted y yo tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, nuestra entrega, para desarrollarla hasta el nivel donde Dios espera que la desarrollemos. La gran pregunta aquí es: ¿cómo puedo desarrollar esta fe? ¿Cómo la puedo desarrollar? Qué bueno que me preguntó. Entonces le voy a explicar. Esta fe la podemos desarrollar, número uno, escuchando reverentemente la palabra de Dios. Vaya que dije escuchando reverentemente, no solo escuchando, porque si usted está escuchando la palabra de Dios pero está pensando en otra cosa, pensando en la pupusa, pensando en el taco, pensando en la fiesta, pensando en esto, la palabra de Dios va a estar pasando, pero no va a estar haciendo el efecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para desarrollar la fe como fruto es escuchar la palabra de Dios con reverencia. Yo quiero honrarlos a ustedes porque ya me di cuenta que están escuchando con reverencia, están tomando nota. Eso se aprecia y eso deja ver que hay un interés personal por desarrollar lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para desarrollar la fe como fruto es escuchar, leer, meditar la palabra del Señor con reverencia. Número dos, la podemos desarrollar orando, en oración, pasando tiempo con Dios, hablando con Él. El Espíritu Santo va a despertar, va a vivificar nuestro espíritu, y esta fe va a empezar a ensancharse y a tomar diferentes niveles en nuestra vida. La podemos desarrollar también ayunando, meditando, haciendo todas las actividades que hacemos para Dios. Podemos desarrollar la fe como fruto. Ahora, déjeme, digo esto antes de avanzar. Dios espera que usted y yo desarrollemos la fe como fruto de esta manera: escuchando reverentemente la palabra, en oración, en ayuno, en todas las actividades que hacemos para Dios. Él espera que desarrollemos la fe de esa manera. Pero aquí hay un gran pero que va a marcar la diferencia. Si tenemos problemas para desarrollar la fe como fruto, leyendo la palabra, estudiando la palabra reverentemente, en oración, en ayuno, entonces hay otra manera de desarrollar la fe, y es a través de las circunstancias de la vida, a través de la adversidad, a través de la tragedia, a través del dolor, a través de los problemas. Le digo algo: yo no quisiera desarrollarla de esa manera. Me gustaría desarrollarla mejor siendo obediente a la palabra, estudiándola reverentemente, atendiéndola, metiéndola a mi espíritu. Pero cuando no se puede hacer de esa manera, entonces hay otra manera: a través de las circunstancias. Y como yo digo, no se ponga triste, esto no es con ustedes, pero en cualquier otro lugar del mundo, ¿verdad? Como yo digo, hay creyentes que son hijos del rigor. Parece que no les gusta desarrollar la fe así suavecito, por la palabra, por la oración y por el ayuno. La quieren desarrollar a través del problema, de la dificultad, de las vicisitudes. Codea al que está a su lado y dígale: no te hagas, te están hablando. Mire lo que dice primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 1 y el versículo 7. Dice Pedro, capítulo 1, versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Oiga, qué lindo esto. O sea, esto parece como si fuera una clase que nos está dando aquí el apóstol Pedro con lujo de detalle. Y dice Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe. La palabra sometida no está allí al azar, está casi quirúrgicamente sometido. Cuando se somete a algo, es algo que se somete fuera de su voluntad. Por eso se dice someter. Entonces, ¿quién somete su fe y mi fe a la prueba? ¿Quién somete nuestra fe a la prueba? Esto es bien importante. No es el diablo, no es el jefe ese malcriado que tiene, es Dios. Porque la prueba, déjenme hacer un paréntesis aquí, la prueba viene de Dios, la tentación viene del otro. Dios no tienta a nadie. El que nos tienta a fallar, a pecar, a dudar es Satanás. Pero el que nos prueba es Dios. Porque la prueba no es para destruirte, la prueba no es para avergonzarte, la prueba no es para hacerte pasar un mal momento, la prueba es para levantarte, para edificarte y para ponerte en alto en el lugar donde Él quiere que estés. ¿A cuánto les gustaba la prueba cuando estaban en la high school o en el colegio? ¿A cuánto les gustaba? A nadie. ¿A quién le gustaban esas pruebas? ¿Pero por qué nos probaban? O sea, sin esas pruebas no tuviéramos doctores, no tuviéramos profesionistas, no tuviéramos a nadie que pudiera desarrollarse en un nivel elevado en cualquier ámbito de la vida. Pero las pruebas lo permitieron llegar a ser un abogado, lo permitieron llegar a ser un ingeniero, un doctor, etcétera. Las pruebas de la vida, en la vida cristiana, que es la prueba de nuestra fe, es la que nos permite ponernos en el lugar que Dios quiere que estemos. Entonces, si mi consejo le sirve, dejemos que sea la palabra de Dios en oración y en ayuno la que desarrolle nuestra fe como fruto. Porque cuando no dejamos que la palabra de Dios, la oración, el ayuno y actividades cristianas que hacemos desarrollen mi fe, entonces viene la otra etapa para desarrollarla. La escuela del desierto, la escuela del dolor, la escuela del problema, de la dificultad. Y uno dice, oh my God, ya no es tanto ni lo duro sino lo tupido. Es que hay un proceso. O sea, del lugar a donde yo estoy hasta donde Dios me quiere llevar, hay un espacio que se llama proceso. Este espacio yo lo puedo pasar en 2 semanas, lo puedo pasar en 4 meses, lo puedo pasar en 1 año, lo puedo pasar en 20 años o no lo puedo pasar. El mejor ejemplo que tenemos es Israel. Dios tenía planes de llevar a Israel a la tierra prometida. O sea, los que conocen geográficamente el trayecto, les dije hace un rato, y teniendo respaldo de la Biblia, por lo menos Israel hubiera tomado 43 días para llegar de Egipto a Canaán. 43 días. Le tomó 40 años, pero no llegaron. Es más, Moisés llegó a la frontera, nomás miró la tierra de lejos, pero no entró. 40 años. ¿Por qué? Porque ese proceso, ese lapso de tiempo, ellos se la pasaron quejándose, murmurando, renegando de Dios, pensando mal de Dios y de Moisés. Entonces Dios decía, otra vuelta. Pasaron 40 años dándole vuelta a un monte. Dándole vuelta a un monte. Cuando iban ya por la vuelta número 150 en el monte, una señora decía, ¿te fijaste que ese botecito ahí estaba cuando pasamos la primera vez? Iban pasando por los mismos lugares donde habían acampado y iban dándose cuenta que estaban dándole vuelta a un monte. 40 años dándole vuelta a un monte. Y no entraron, porque no creyeron. Moisés no entró por ponerse del lado del pueblo. Eso dice la Biblia. Moisés le dijo al pueblo, le dijo, yo no voy a entrar a la tierra prometida por culpa de ustedes. Así dice Moisés al pueblo. Porque cuando Dios decidió matar al pueblo en el desierto, Moisés se puso en la brecha y le dijo, si vas a matar a este pueblo, mátenme a mí primero. Entonces Dios respetó la unción que él mismo le había dado a ese hombre. Entonces le dijo, va a ir mi presencia contigo y te voy a dar descanso. Esa palabra te voy a dar descanso no es que lo voy a poner a agarrar una siesta, no. Te voy a poner a descansar con tus padres.
Entonces Moisés no pudo entrar a la tierra prometida también porque él se puso del lado del pueblo. Eso es así. Ahora, este tipo de fe es parecido a un músculo. ¿Cuántos van al gimnasio? Algunos se nos nota bien el músculo, ¿verdad? Que vamos seguido al gimnasio. No más que algunos tenemos el músculo por un lado y otros tenemos por otro lado, ¿verdad? Eso era para que se riera porque estaba muy serio. Me está poniendo nervioso acá. La fe como fruto es como un músculo, ¿verdad? Es como cuando usted va al gimnasio. Y en el gimnasio, los entrenadores del gimnasio saben qué músculo quiere desarrollar usted. Entonces, dependiendo del músculo que usted quiere desarrollar, ese es el que van a ejercitar. Y ahí le van a hacer los ejercicios para ese músculo, ¿verdad? Nosotros pues nos ponemos a ejercitar el músculo a la mandíbula, ¿verdad? Y este es el que está bien tremendo. Pero entre más se ejercita ese músculo, más crece. La fe como fruto es como un músculo espiritual. Entre más lo ejercitas, más crece. ¿Me va a seguir hasta acá? Entonces, ¿cómo es que yo ejercito mi fe como fruto? Ya lo dije, ¿verdad? Leyendo la palabra del Señor con reverencia, orando, ayunando, y si no se puede así, en medio de las vicisitudes de la vida. Pero déjenme, le voy a decir algo. Si Dios ya puso la mirada en usted y en mí, nadie lo va a hacer retroceder de lo que le ha dicho que va a hacer. Vamos a llegar donde Dios dijo que vamos a llegar. Vamos a hacer lo que Dios dijo que vamos a hacer. Vamos a mantenernos en la postura que Dios dijo que vamos a mantenerlo. ¿Cómo? No sabemos. Nosotros decidimos, como dicen por allí, a la buena o a la otra. Pero Dios no va a quitar su dedo del renglón contigo ni conmigo. Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Cuando Josué terminó su trayectoria y metió a Israel a la tierra de Canaán, Josué dijo: ni una de las buenas promesas de Dios para los israelitas quedó sin cumplirse. Ni una. Ese Dios, el Dios de él y el Dios suyo. La promesa que Dios le ha hecho a usted, nada ni nadie se las va a robar. Se van a cumplir tal y como Dios lo dijo. Se van a cumplir. Dele ese aplauso a la fidelidad de Dios. Se van a cumplir. Nomás es cuestión de tiempo, de esperar en la fidelidad de Dios. O sea, muchos creyentes no están usando la fe como fruto. Repito, no están usando la fe como fruto. Se estancaron en la fe salvadora, ya son salvos, gloria a Dios y aleluya, me voy con él y más allá del sol yo tengo un hogar, pero allí se quedan y no están utilizando la fe como fruto. Del hombre que me referí hace un rato, que él dijo es una falta de integridad querer hacer un evento sin dinero. Él está usando su fe salvadora, pero no la fe como fruto. Porque la fe como fruto siempre te va a desafiar a hacer lo que tú no puedes hacer. La fe como fruto te va a desafiar a emprender aquello para lo cual tú no tienes capacidad de hacerlo, no tienes los recursos. Pero si tienes fe, de seguro que Dios va a entrar en la escena. Cuando tú te levantas en fe, creyéndole a Dios, Dios está comprometido por su palabra a respaldarte. Dios todo lo que espera es que tú des tu primer paso y lo demás lo va a hacer Él. Él le dijo a Josué cuando iban cruzando el mar, el Jordán, le dijo a Josué: dile a los sacerdotes levitas que tomen el arca. Dice la Biblia y la historia narra que el Jordán había crecido en su plenitud. Era en el tiempo donde las lluvias hacían que el Jordán creciera y se desbordara. Era enorme, profundo y ancho. Pero Dios le dice a Josué: dile a los sacerdotes levitas que tomen el arca sobre sus hombros y que caminen hacia el Jordán. Y cuando los pies de ellos toquen las aguas del Jordán, el Jordán se va a abrir, el río se va a abrir y van a pasar en seco. Póngale lógica a eso usted.
No tiene lógica. Los levitas hubieran dicho: Josué, ¿estás seguro que Dios te habló? Porque ¿por qué no mejor vas y buscas la vara de Moisés por ahí? A lo mejor la encuentras y así como el Mar Rojo. Pero ahora la estrategia de Dios era diferente. Los levitas se consagraron porque Moisés dijo, Josué, perdón, dijo: santifíquense porque mañana Dios hará maravillas entre ustedes. Los levitas se consagraron, agarraron el arca, que eso es tipo de los salmistas, adoradores que tenemos en este tiempo, no músicos, sino adoradores. Entonces ellos agarran el arca y, obedeciendo la palabra de Dios a través de Josué, ellos se encaminan hacia el Jordán. Eso era una locura, hermanos. Y ellos se meten creyendo la palabra, usando la fe de la que estamos hablando ahorita. Y se meten y dice la Biblia literalmente que en cuanto ellos tocan con sus pies las aguas del Jordán, y las aguas empezaron a tocar el borde de sus vestiduras, el río se abrió, se hizo un montón de agua a un lado y las otras aguas se fueron, se perdieron en el mar y quedó todo en seco, y el pueblo pudo pasar en seco sin ningún problema, porque hubo, hermanos, hombres que creyeron la palabra de Dios. No les importó si esto había pasado antes, nunca había pasado. No fue parecido como la proeza del Mar Rojo. Esto fue diferente. Entonces, aquí miramos que la fe como fruto es la fe que Dios nos pide a usted y a mí que la desarrollemos. Y por eso es que usted va a mirar diferentes niveles en la vida cristiana, porque no todos estamos desarrollando la fe de la misma manera. Y no se ponga triste, creo que eso es así, porque Dios va a respetar mi decisión, su decisión. Él la va a respetar y Él va a dejar que usted determine qué es lo que usted quiere ser. ¿Queremos llegar rápido donde Dios dice que vamos a llegar, o le seguimos dando vueltas al asunto? La cosa es así, no podemos decirlo de otra manera. Ahora, hay creyentes que se estancaron, repito, en la fe salvadora, creen que son salvos, sus pecados perdonados, están seguros que tienen la vida eterna con Cristo, pero tienen dificultad para creer que Dios los puede usar para hacer algo sobrenatural. Tienen problemas para eso y por eso ponen la mirada en el hombre. Si viene el evangelista tal, ese sí tiene una unción, ¿verdad? Y allí los evangelistas y los conferencistas, no tengo nada en contra de ellos, los respeto, los honro, pero muchos están haciendo de la suya, porque hay gente que ahora anda presumiendo de grandes cosas y anda diciendo: no, que yo tengo la unción y que cuando yo digo una cosa se hace, cuando toco, todos la tenemos, hermano. Dios no tiene nietos, todos somos hijos, todos tenemos el mismo derecho, la misma sangre que los lavó a ellos, los lavó a nosotros. El mismo espíritu que lo llenó a ellos, lo llenó a nosotros. Ahora, ¿por qué ellos han avanzado? Porque han desarrollado mejor la fe. Así de fácil. No es porque Dios tenga algún favoritismo con ellos o porque ellos sean más guapos que usted, no. Es porque ellos aprendieron a desarrollar la fe que Dios les dio más rápido. Entonces, el reto para usted y para mí en este día es: hay que empezar a trabajar, a desarrollar la fe que Dios nos ha dado. Hay que empezar a desarrollarla. O sea, este tipo de fe es poderoso, hermanos, es poderoso, pero si no lo estamos usando, si no lo estamos desarrollando, oiga usted, se estropea. Es como una herramienta que usted tiene ahí guardada en el garaje, ¿verdad? La compró porque la miró en el Home Depot porque estaba en especial y la compró, pero nunca la usó. Entonces, cuando viene a querer usarla, está oxidada, ya no sirve. ¿Por qué? Porque no la utilizó. La fe como fruto, si no se usa, va decayendo, va decayendo, va decayendo poco a poco hasta el punto de morir. Así es. La fe como fruto, si usted no la usa, va decayendo. Dice Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin las obras es muerta. No está diciendo que es que por obra nos vamos a salvar, sino que está diciendo que esta fe necesita obra, necesita trabajo, necesita esfuerzo, necesita habilidad, empeño, porque cada vez que tú sometes tu fe a algo más grande que tú, tu fe crece. Déjeme le digo algo.
esta fe nos impulsa a trabajar diligentemente en pro de la obra del Señor. Esta fe también nos motiva a emprender todo aquello para lo que Dios nos ha llamado. La fe como fruto es para creerle a Dios en todo lo que Él nos mande hacer, pero habrá que cultivarla. Míreme acá por favor, porque lo que le voy a decir no quiero que se lo pierda por nada. Acostúmbrese o adiéstrese a someter su fe voluntariamente a hacer cosas para las cuales usted no tiene los recursos. Se mira así como que, ¿what? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mire, ponga a prueba su fe como fruto voluntariamente y usted verá lo que Dios va a hacer. Usted va a ver lo que Dios va a hacer. Esto tráigalo al ámbito de la familia, tráigalo al ámbito de los negocios, traiga al ámbito espiritual, ministerial, tráigalo a cualquier ámbito de la vida. Someta a prueba su fe voluntariamente. Hermanos, si nosotros queremos hacer las cosas para lo que estoy bueno, para lo que puedo hacer, para lo que tengo habilidad, recursos, no vamos a usar la fe. Nos vamos a pasar la vida en este mundo, nos vamos a ir con el Señor, sí, vamos a andar en la calle de oro, pero nos vamos a perder la gran aventura de ver a Dios usándonos, haciendo cosas grandes. Te vas a perder la aventura de ver a Dios levantando paralíticos, sanando enfermos. Vas a perder la aventura de ver a Dios usándote a ti para liberar a personas que están atadas por adicciones. Te vas a perder el privilegio de ver a Dios usándote de una manera sobrenatural, porque la fe se nos ha sido dada justamente para eso. En una ocasión Jesús contó un chiste. A Jesús le gustaba contar chistes también. Y él le contó un chiste a los discípulos, ¿verdad? Porque estaban platicando acerca de quién iba a ser el mayor. Estaban hablando de la fe justamente. Estaban hablando de la fe. Y Jesús dice, ¿quién de ustedes, dice Jesús, si tuviera un esclavo y llegare a casa, le dice al esclavo, siéntate, déjame servirte, te voy a dar de comer, porque me imagino que tienes mucha hambre y estás cansado? Ese es un chiste. Eso no era verdad. ¿Quién era el que hacía ese trabajo en Israel? El esclavo. Cuando llegaba el amo de su trabajo o donde quiera que sea, el esclavo tenía que levantarse, lavarle los pies al amo, darle ropa para que se cambiara, tenía que servirle la comida, tenía que arreglarle todo. No importaba si el esclavo estaba enfermo, no importaba si estaba cansado, si estaba deprimido, no importaba. Y hasta que todo el mundo en la casa había comido y estaba satisfecho, entonces el esclavo podía comer él. Eso era lo correcto. Pero ahora Jesús les cuenta un chiste y le dijo, ¿quién de ustedes tiene un esclavo? Llega a su casa y le dice al esclavo, siéntate, te voy a servir, te voy a dar de que comas, que estés feliz, que estés contento. Ese era un chiste. Pero Jesús lo habla acerca de la fe. Usted lo puede buscar en su Biblia. Jesús está hablando acerca de la fe. Lo que Jesús está diciendo es que la fe, dentro de este contexto, es como un esclavo que Dios le ha dado a cada creyente para que lo use en el momento que Él lo quiera usar para hacer la obra de Dios. Intencionalmente. No espere que Dios le haga manito de coche para. Intencionalmente. Mire, las veces que hemos usado la fe, como lo que le estaba diciendo, por ejemplo, de ese proyecto, el proyecto se dio. Lo sacamos con todas las dificultades que se presentaron, lo sacamos y lo creímos por fe. Y Dios no nos defraudó. Dios suplió de la manera que Él pudo suplir, lo suplió como solamente lo puede hacer, y las cosas se dieron. Entonces, la fe como fruto demanda de usted y de mí
que trabajemos diligentemente para desarrollarla. Una vez vino un pastor de Ensenada y con un grupo de jóvenes y estaba diciendo que él está entrenando a sus jóvenes y van a las funerarias a orar por los enfermos ahí en Ensenada, porque ellos creen que se va a levantar un muerto un día de esto y le piden permiso a la familia del muerto y dice, ¿me da permiso de orar por el muertecito? Y la gente sí le da permiso. Y dijo él, ¿y saben qué? Nadie se ha levantado todavía. Pero yo tengo fe que un día de esto uno de esos muertos se va a levantar. Y yo lo aplaudo porque mire, si él está dando un paso de fe, usando su fe para algo que está totalmente fuera de lógica, Dios lo va a respaldar. Porque es bíblico. Es bíblico. Jesús levantó a Lázaro después que tenía 4 días de sepultado. Y usted me dice, pero será Jesús, ¿verdad? Para que mire que puedo leer las miradas. Usted dice, no, pues era Jesús, pastor, pero yo. No, Jesús dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, dijo Jesús, Él las va a hacer también y aún mayores hará. Por eso es que usted mira a Pedro levantando también a aquella muchacha, ¿cómo se llamaba? Dorcas. Tabita la levanta. Mira también a Pablo levantando el muchacho que se le cayó, ¿verdad? Que se alargó mucho predicando, se le cayó aquel y se le mató. Y luego Pablo va y lo levanta, lo revive. Entonces, los hombres de Dios que miramos en la Biblia, ellos hicieron milagros, maravillas como las hizo Jesús. Y usted y yo no somos la excepción. ¿Cuántos creen aquí, hasta esta altura, que Dios los va a usar para hacer cosas grandes y portentosas? Dios lo va a hacer. Denle ese aplauso a la palabra del Señor. Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por eso el viernes que vamos a estar acá en la noche de milagros, estamos creyendo que vamos a ver la gloria de Dios como nunca, haciendo cosas que jamás usted y yo las hemos mirado. Porque no estamos poniendo la mirada en un hombre, estamos poniendo la mirada en el Dios todopoderoso, que Él ya venció al diablo, la muerte y todo principado cuando se levantó vivo de entre la tumba. ¿Cuál es el mayor obstáculo de la fe? Aquí estoy terminando ya. ¿Cuál es el mayor obstáculo de la fe? Pregúntese concienzudamente, ¿cuál es el mayor obstáculo de la fe? Porque somos tremendos para ponerle obstáculos nosotros, ¿verdad? Y decimos, no, que yo si tuviera una mejor esposa, yo fuera tremendo, fuera un campeón, ¿verdad? Pero no se liviana esta señora, ¿verdad? La señora dice, si este viejo fuera un poquito más aguerrido, se levantara de ese sillón y siquiera se pusiera a orar conmigo. Pero usted se va a dar cuenta que ninguna de esas cosas es un obstáculo. El mayor obstáculo de la fe es el razonamiento humano y la incredulidad. Déjenme se lo repito, porque así para que ya no ande culpando a nadie más. El mayor obstáculo de nuestra fe es el razonamiento humano y la incredulidad. Cuando nosotros cuestionamos o razonamos con nuestra mente si será que va a pasar o no va a pasar, ya le pusimos un obstáculo a nuestra fe. Jesús dijo que si no fuéramos como un niño, no podríamos heredar el reino de Dios. Y entre otras cosas, de las características de un niño es su inocencia para creer lo que tú le prometes. Tú le prometes algo a un niño y más vale que le cumplas, porque él no te va a soltar el grito hasta ver lo que él le has prometido, porque él creyó. Cuando tú le dijiste, mi hijo, pórtese bien ahora porque mañana lo voy a llevar a comer pizza, ¿verdad? Que a los niños se les vuela la cabeza cuando oyen pizza, ¿verdad? Y usted le dice, pórtate bien ahora, mañana te llevo a comer. Ese chiquito no le va a soltar el grito hasta que lo lleve a comer, porque él creyó la palabra. Entonces Jesús dice, si no somos como un niño, no vamos a poder heredar el reino de Dios. Entre otras cosas, está hablando de esta característica hermosa de un niño. Cree con inocencia. Un niño no cuestiona. Un niño no te pregunta, papá, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Tienes dinero? No, él no le importa eso. Él sabe que le prometiste y sabe que lo va a tener. Entonces, cuando Dios nos da una promesa, no tenemos que razonarla con nuestra mente humana, razonémosla por la fe. El doctor dijo que te vas a morir
pero la fe dice que Él ya pagó en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades. El abogado dijo que no hay nada que se pueda hacer por tu caso, pero la palabra de Dios dice que Dios suplió para nosotros todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Y la incredulidad, que esto no es duda, es incredulidad, cuando nos metemos esa idea de que Dios no lo puede hacer. En una ocasión Jesús va con sus discípulos, va por el mar de Galilea hacia la tierra de Gadara. ¿Se acuerdan? ¿Conocen ustedes la historia? Jesús va con sus discípulos. Ahí está la historia en Lucas capítulo 8. Y cuando van en el camino se desata una tormenta inesperada. Ellos no esperaban esa tormenta. Se lo dije hace un rato. Ahí estaban hombres pescadores, Pedro, los hijos de Zebedeo. Ellos sabían de marea. Ellos sabían que no había tormenta esa tarde. Pero en medio del mar se desata una tormenta inesperada. Y dice la Biblia que era tan fuerte las olas que casi se hundía la barca. Y todos estaban asustados. Hombres profesionales en andar en alta mar están angustiados que se iban a morir. No más Jesús no estaba asustado. Él estaba tomando una siesta allí. Se había bajado y seguía a un cabezal. Estaba dormido, descansando. Aquellos vienen, lo despiertan enojados. Señor, no te da cuidado que vamos a perecer. Lo despiertan de la siesta a Jesús. Jesús se levanta y dice la Biblia literalmente que Él le ordena al viento y a las aguas y se aquietan y se hace gran bonanza. Y todo el mundo está contento. Oh, mira qué bonito. Pero ahora Jesús viene con ellos. Después de que lo despiertan de la siesta, Jesús viene con ellos y les dijo: ¿a dónde está vuestra fe? Esta pregunta, hermanos, es dentro de este contexto, es una pregunta que nos debe de volar la cabeza, como decimos. Jesús les dice a ellos, déjenme, se lo voy a explicar, lo que les quiso decir. ¿Por qué me molestaron? ¿Por qué me despertaron? Me hicieron perder mi siesta. ¿Cuánto les gusta que le hagan perder la siesta? A mí no. ¿A cuánto le gusta estar ahí en la siestecita, verdad? Bueno, a lo mejor usted no toma siesta, yo sí. Y usted está bien relajadito ahí descansando cuando, honey, ¿qué pasó? Y le hacen una pregunta que no tiene nada que ver al caso, ¿verdad? Le dice, ¿y tienes hambre? ¿Quién tiene hambre cuando está dormido? Jesús está tomando una siesta y aquellos asustados lo despiertan y Jesús de cierta manera se molesta. Aquí está el viento o el mar, pero después viene con ellos y les dijo, lo llama a ellos y les dijo, muchachos, ¿en dónde está vuestra fe? Esa pregunta tiene, o sea, una pregunta doble, si podemos llamar. Le está diciendo, ¿en quién han puesto la fe? ¿La pusieron en la tormenta, en el viento, en la circunstancia, en el problema? ¿O la tienen en el Dios Todopoderoso? La primera declaración que pudiéramos decir de esta pregunta. ¿En quién han puesto la fe? ¿La has puesto en el diagnóstico que el doctor dijo? ¿La pusiste en el veredicto que dijo el juez? ¿La pusiste en las noticias que todo lo que está pasando? ¿La has puesto en un decreto de inmigración que es contrario? ¿A dónde está tu fe? ¿Está puesta en las circunstancias, en las vicisitudes, en los problemas? ¿O tu fe está puesta en el Dios que nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá? ¿En dónde está puesta tu fe? La otra manera de explicar esta pregunta de Jesús es como diciéndoles, Jesús, de nada me sirvió enseñarles tanto a ustedes si ahora en el primer, ¿cómo podríamos decir?, problemita que se les presenta, no hallaron qué hacer. La primera tormentita no hallaron qué hacer. ¿A dónde está la fe? ¿A dónde la pusieron? ¿La escondieron en algún lugar? ¿La tienen en la maleta? ¿A dónde está? ¿A dónde está esa fe? Entonces, esta mañana Jesús nos pregunta a usted y a mí también, ¿en dónde está tu fe? Y yo quiero llevarlo a darse cuenta que usted tiene la fe suficiente para ver el milagro que está esperando. Cuando mi esposa estaba hablando de las cartas de diagnóstico, de veredictos de juez y todo eso, de traerlos al altar, hermano, eso yo lo creo con inocencia porque lo hemos vivido más de una vez.
En una ocasión tuvimos un diagnóstico fuerte, y yo me recuerdo que cuando agarramos esas cartas mortales que nos amenazaban, y la noticia era brutal, era como para deprimirse y dejarse morir. Me acuerdo que hablando mi esposa y yo, y mi esposa fue la que me dijo: ¿y por qué no ponemos esas cartas, esas notas allí? Y nos apoyamos en la fe y en la palabra del Señor, y pusimos esas cartas, ese diagnóstico, ese papel, con todo lo que el enemigo estaba diciendo, lo pusimos. Me recuerdo que le dije: Señor, tú y yo lo hiciste con Ezequías una vez, tú lo puedes volver a hacer. Así que aquí está. Yo no estoy creyendo esto, ni siquiera estoy asustado, porque le digo la verdad, no estaba asustado. Simplemente estoy creyendo tu palabra, y yo sé que lo que tú determines hacer, se va a hacer. No importa que el diablo le guste o no le guste, no importa lo que dijo el doctor, esto se va a hacer porque tú tienes el poder sobre cualquier circunstancia. Y así exactamente como oramos y como lo creímos, así pasó. Después, meses después que fuimos a confirmar el diagnóstico salió 100% negativo, limpio completamente. Y los doctores son tremendos. Los doctores siempre dicen: mira qué tremendo, qué bueno. Yo sabía que esa medicina iba a ser tremenda, que esa te iba a ayudar. Y le dije: no, nunca la tomé. Nunca tomé medicina, nunca, porque yo sabía que el hombre siempre se quiere llevar la gloria. Entonces, cuando mi esposa viene y le dice: traigan sus cartas, traigan ese diagnóstico, es porque ella sabe de qué le está hablando. Ella sabe que este Dios no nos va a fallar. Este Dios, hermanos, va a sacar el pecho por ti. Él espera que tú, al igual que los sacerdotes enfrente del Jordán, emprendan camino y se metan en el agua. No sabes lo que va a pasar, no sabes cómo Dios lo va a hacer, pero lo que sí tenemos que estar seguros es que lo va a hacer, porque Él está más interesado que usted y yo en sanarnos y en liberarnos. Por último, el don de fe. Este es el cuarto tipo de fe que la Biblia registra, el don de fe. Este es un tipo de fe muy especial. Es uno de los 9 dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia, o para edificar la iglesia. Ahí está en 1 Corintios capítulo 12, y habla acerca de los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. O sea, de este don, del don de fe, se desprenden otras habilidades para el bienestar de la iglesia y para el bienestar de la comunidad, como son sanidades y milagros, que es lo que vamos a mirar la noche del viernes. Este mensaje, yo creo, con todo mi corazón, yo tenía un mensaje diferente para este día. Se lo digo enfrente, yo tenía un mensaje ya trazado. Este mensaje apenas el día de ayer el Señor lo puso así tan fuerte en mi espíritu. Yo ya tenía listo mi mensaje, pero ayer algo inquietó mi espíritu y me dijo el Señor: tienes que hablar de fe, porque lo que yo voy a hacer el viernes por la noche, quiero que el pueblo esté consciente de lo que va a pasar. Y usted, déjeme digo esto, usted no ponga la mirada en ningún hombre pensando quién es el orador, quién es el evangelista, cuál es el ungido. No, ponga la mirada en el Dios Todopoderoso, que lo va a usar a usted. A usted, lo que Dios va a hacer aquí el viernes, lo va a hacer a través de la fe de todo, la fe de usted. Entonces, yo quiero animarlo para que usted se dé cuenta que Dios está en serio con nosotros. Usted le puede decir: Señor, yo también estoy en serio contigo. Es todo lo que Dios necesita. Ahora, este tipo de fe no se puede desarrollar. Aquí termino, pero esto es bien importante aclararlo. La fe como fruto lo podemos desarrollar a niveles muy altos. El don de fe no lo podemos desarrollar. El don de fe Dios se lo da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, el don de fe es algo que se lo podemos pedir al Señor. Se lo podemos pedir orando. El apóstol Pablo dice: procuren los dones mejores, ¿verdad? Procuren los dones espirituales. Pablo está diciendo: procuren los dones mejores. El don de fe Dios lo da a quien Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere.
en medio de la circunstancia donde Él quiere manifestar su gloria. Y yo creo con todo mi corazón, lo estoy creyendo. Quiero animarlo para que una su fe conmigo. Lo estoy creyendo que este viernes por la noche Dios va a usar a cada uno de ustedes y los va a usar con el don de fe. No tenga temor, no tenga duda, renuncie toda incredulidad y vamos a creerle a Dios de una manera inocente. Y lo que vamos a ver este viernes es crucial, no solamente en este lugar, pero en esta ciudad, porque yo estoy seguro que Dios tiene un plan, un propósito codificado para cada uno de nosotros. Ahora, quiero terminar con esto que no lo quise pasar por alto, porque esto es también medular cuando vamos a hablar de fe. Atrapa mi atención que cuando Jesús está hablando de fe, Jesús eslabona la fe con el perdón. En el seminario bíblico, dentro de otras cosas que nos enseñan, estudiamos una materia que se conoce como la homilética. Y la homilética es el arte que nos permite organizar un sermón de manera que no nos salgamos del tema y meter todo en el mismo enfoque del tema. Entonces, cuando usted está leyendo, por ejemplo, Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús está hablando de la fe. Porque Jesús dice: pero les digo, crean que ya tienen o que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Jesús les está hablando de la fe y de la oración. Ese es el mensaje, ese es el tema que Él tiene en cuestión. Dice: les digo que crean que ya tienen todo lo que están pidiendo en oración y lo van a obtener. Pero de repente, como que Jesús se sale del tema, ¿verdad? Y usted diría: pero ¿qué rabino es ese? Se salió del tema, perdió la homilética. No, no se salió del tema. Cuando yo lo leí la primera vez dije: Jesús también como que tenía problemas de homilética. Pero cuando lo leí concienzudamente y con devoción, me di cuenta que Él no se salió del tema, sino que quirúrgicamente Él pone esto aquí en el discurso y dice: pero cuando estén orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que también vuestro Padre que está en el cielo los perdone a ustedes. Porque si ustedes no perdonan a las personas que los ofenden, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará vuestras ofensas. A mí me atrapó esto y aunque tengo un mensaje específicamente de este pasaje, pero quiero entregarlo así en unos 30 segundos esto, para darnos cuenta que tan importante es el perdón dentro del aspecto de la fe. Y aquí es donde yo creo que el enemigo nos ha echado zancadilla a todos. Porque uno piensa que Dios lo va a usar para hacer milagros, para levantar paralíticos, para sanar leprosos, para levantar muertos, para hacer prodigios. Uno piensa que Dios lo va a usar así, con un corazón resentido y amargado. Y aquí es donde parece como que el Señor me dijo: hey, wake up, I'm talking to you. Y yo me quedé pensando: ándale, no lo había mirado de esta manera. La falta de perdón es un obstáculo brutal para que Dios nos use a usted y a mí como Él nos quiere usar. Déjeme, solo voy a repetir porque lo encontré pensando en el perdón. La falta de perdón es un obstáculo brutal que nos impide usar la fe como Dios quiere que la usemos. Póngase sobre sus pies, por favor. Hoy quiero llevarlo a considerar algunas cosas bien importantes, y es que Dios quiere, oiga esto por favor, Dios quiere usarlo a usted. Mire, yo me regocijo, me alegro, usted no tiene la idea del gozo que me da cuando de repente alguno de ustedes
me testifica, me dice: pastor, fíjate que oré por un enfermo y que, ¿sabes qué? Se sanó. Gloria a Dios, porque para eso estamos orando, eso es lo que estamos creyendo. Cuando alguien me habla y me dice: pastor, fíjate que oré por una persona y recibí a Cristo, eso me alegra el corazón, eso me hace sentirme, ¿cómo le puedo decir?, realizado en el asunto de la fe. Porque para eso es que estamos creyendo, para eso estamos estudiando la Biblia, para eso estamos aquí preparándonos, para que donde quiera que usted vaya, usted sea un agente de bien, un agente de bendición, y que la gloria de Dios la pueda llevar a donde quiera que usted vaya. Pero este día, míreme acá por favor, este día yo quiero aprovechar este último pasaje de Jesús, cuando Él dice: crean que lo que están pidiendo en oración ya lo tienen y va a suceder. Déjenme, lo digerimos. Jesús dice: crean que lo que están pidiendo en oración ya lo tienen y va a suceder. ¿Logró digerirlo? Yo no sé qué está pidiendo usted en oración. El Señor le está diciendo hoy: cree que ya lo tienes. Cuando tú crees que ya lo tienes, aunque todavía está el síntoma, aunque todavía está la amenaza, aunque todavía está el problema, pero cuando tú crees que ya lo tienes, sucede, porque Dios va a honrar tu fe. Pero luego en el segundo versículo, Jesús dice: pero cuando estés orando y te recuerdes que tienes algo contra alguien, perdónalo, porque si no lo perdonas, entonces vuestro Padre Celestial no te perdonará a ti. Y el pecado, o sea, la falta de perdón es pecado. El pecado nos aleja, o aleja a Dios de nosotros, nos separa de Dios. Entonces yo quiero decir esto puntualmente en este día, terminando acá. Asegurémonos de que nuestro corazón está limpio en el área del perdón. No se preocupe si la gente no está de acuerdo con usted. Si no se preocupe. Yo antes los enemigos los tenía en la memoria, ahora no tengo que meterlos en computadora porque se me olvida. Ya son muchos. No se preocupe que la gente no esté de acuerdo con usted, eso no es el problema suyo. Usted preocúpese en estar usted en paz con todos. Que su corazón no tenga ni el mínimo resentimiento contra nadie, porque ese resentimiento te va a privar de ver la gloria de Dios manifestada en tu vida y en la vida de otras personas que te rodean. Y yo creo que en este día Dios va a desatar una unción sobre cada uno de nosotros que nos va a habilitar para lo grande que Él va a hacer de ahora en adelante en nuestra vida y en este lugar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Si usted lo cree, yo le invito a que me regale unos minutitos acá, porque vengo creyéndole a Dios una palabra. Y este día es punta de lanza en lo que va a pasar el viernes en la noche de milagros. Hoy Dios nos va a dar una unción especial para hacer su obra en esta tierra. Así que venga creyéndole a Dios, venga confiando en Dios, no venga dudando, no venga razonando, venga creyéndole a Dios, que el Dios que lo dijo es un Dios veraz y todopoderoso. Él jamás se contradice en su palabra, tampoco falla en su palabra. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Busque un lugar en este altar, cierra tus ojos un momentito y empieza a adorarlo a Él, empieza a adorarlo, empieza a darle gloria, empieza a darle honor a Dios. Yo siento la gloria de Dios ya abrazándonos en esta plataforma. Siento el fluir. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Espíritu Santo, gracias por manifestar tu gloria. Sé que estás aquí. Siento a Dios caminando entre nosotros. Siento el poder de su gloria. Vamos, manantial de amor, prepárate, porque hoy vas a ser investido de una gloria mayor. Vas a ser investido de una fe mayor. Vas a ser investido de una autoridad mayor. Cuando tú camines por las calles de Tucson, cuando tú declares la palabra, cuando tú evangelices, cuando tú ores por los enfermos, la gloria de Dios estará contigo, respaldándote. Vamos, levanta tu mano derecha al cielo y dile: Dios, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, Dios, te necesito. Estoy en este altar creyendo tu palabra con inocencia, y aquí estoy a la orden para lo que tú digas. Vamos, habla con Dios un momentito.
Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que ya nos hablaste en esta mañana. Señor, creo esta palabra con inocencia y declaro que en este día nuestra fe se agiganta, nuestra fe se desarrolla, que en este día nuestra fe llega a niveles elevados, Señor, donde vamos a ver tu gloria sacudiendo nuestra ciudad. Vamos a ver tu gloria sanando los enfermos, liberando los oprimidos. Vamos, manantial de amor, habla con Dios, cuéntale a Dios de los planes que tú tienes para él. Espíritu Santo, gracias. Gracias.